Muy buenos días, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra clase de geometría el tema de los cuadriláteros y su clasificación. Para ello, pues primero vamos a recordar la definición de polígono, dado que los cuadriláteros a su vez son polígonos. Entonces, eh, recordemos que un polígono es toda superficie plana y cerrada, limitada por líneas rectas que van a tomar el nombre de lados. Los polígonos se clasifican según el número de lados. Entonces tenemos los triángulos, que son polígonos que tienen tres lados, formados por tres lados. Los cuadriláteros, que son polígonos, figuras formadas por cuatro lados. Tenemos los pentágonos, que tienen cinco lados, hexágonos de seis lados, etcétera, ¿sí? Luego entonces, hoy nos vamos a centrar en los cuadriláteros. Entonces, ¿qué son los cuadriláteros? Los cuadriláteros son polígonos formados por cuatro lados y cuatro ángulos internos. Los polígonos los podemos clasificar teniendo en cuenta tres aspectos importantes: la longitud de sus lados, la amplitud de sus ángulos y también la cantidad de lados paralelos o no paralelos que tenga cada uno de ellos. En el siguiente esquema podemos observar de manera general la clasificación de los cuadriláteros. Entonces vamos a irla desglosando poco a poco para ir entendiendo las características de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que los cuadriláteros se clasifican principalmente en tres tipos: los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Los paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen sus lados paralelos 2 a 2, es decir, tienen dos lados paralelos en un sentido y otros dos lados paralelos en otro sentido. Dentro de los paralelogramos encontramos cuatro tipos de paralelogramos. Entonces, el primero de ellos es el cuadrado, el cual tiene como características principales que tiene sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos rectos. Entonces ahí observamos la imagen de un cuadrado que cumple con estas características. Tenemos también, en segundo lugar, el rectángulo, que es un paralelogramo que tiene sus lados iguales 2 a 2, es decir, tiene dos pares de lados iguales. Como ustedes pueden observar, los lados que están en sentido vertical son iguales y los lados que están en sentido horizontal también son iguales, pero los cuatro a la vez no son iguales. Por eso se dice que son iguales 2 a 2, es decir, de a parejitas. Y al igual que el cuadrado, el rectángulo cuenta con sus cuatro ángulos rectos. El tercer tipo de paralelogramo que encontramos es el rombo, el cual cuenta con cuatro lados iguales, es decir, sus cuatro lados miden lo mismo y sus ángulos son iguales 2 a 2, es decir, los ángulos que encontramos en sentido diagonal, en sentido opuesto, son iguales 2 a 2, es decir, los dos que se encuentran opuestos en sentido horizontal son iguales y los dos que se encuentran opuestos en sentido vertical también son iguales entre sí. Por último, encontramos el romboide, que es el cuarto paralelogramo, y este tiene sus lados y ángulos iguales, es decir, sus lados y ángulos son iguales 2 a 2. Es decir, ocurre un poco similar que con el rectángulo, donde sus lados son iguales 2 a 2, pero en este caso eh, los ángulos también son iguales 2 a 2. Es decir,
Es como una combinación entre el rectángulo y el rombo. El rectángulo que tiene los lados iguales 2 a 2, el rombo que tiene los ángulos iguales 2 a 2. Entonces el romboide tiene lados y ángulos iguales 2 a 2. Luego entonces, dentro de la clasificación general, encontramos los trapecios. Los trapecios tienen como característica principal que solo tienen dos lados paralelos. Ya vamos a observar en los ejemplos por qué. Entonces, dentro de los trapecios también encontramos una clasificación. Tenemos tres tipos de trapecio: el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. El trapecio rectángulo tiene como característica que posee un lado no paralelo, es decir, uno de los lados no es paralelo a, a la otra pareja que sí es paralela, y además es perpendicular a los lados paralelos. Entonces vamos a encontrar dos lados que son paralelos. En este caso del ejemplo son los dos lados que van en sentido horizontal, y el lado no paralelo perpendicular es el que encontramos al lado izquierdo. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que entre los lados paralelos y el lado no paralelo se forma un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Por eso, si recordamos un poco los triángulos, cuando los vimos, decíamos, hablábamos de un triángulo rectángulo, que era aquel que tenía un ángulo recto. Entonces, en el trapecio rectángulo ocurre lo mismo. Vamos a encontrar un lado, ¿cierto? Un ángulo eh, recto, ¿sí? Y va a ser el que se forma entre, eh, bueno, en este caso, perdón, dos ángulos rectos, y van a ser los que se forman entre los lados paralelos y el lado no paralelo que es perpendicular a ellos. Tenemos también el trapecio isósceles, que tiene lados no paralelos iguales. Entonces, vamos a encontrar eh, una pareja de lados paralelos, porque esa es la característica del trapecio, y los dos lados que no son paralelos van a tener la misma medida, es decir, van a medir lo mismo. Esa es la característica que nos denota un trapecio isósceles. Por último, tenemos el trapecio escaleno, que tiene como característica que los lados no paralelos son desiguales, es decir, los lados que no son paralelos entre sí tienen medidas distintas, y tampoco son perpendiculares como ocurría en el trapecio rectángulo. Es decir, en este caso vamos a tener unos lados que no son paralelos, no son iguales y no son perpendiculares a los paralelos. Por último, vamos a encontrar los trapezoides. Y en los trapezoides, la característica principal que nos va a determinar que la figura es un trapezoide es que los lados no son paralelos, es decir, este cuadrilátero no tiene ningún lado paralelo a otro. Y pues esa sería de manera general la clasificación de los cuadriláteros. Por último, para complementar un poco el tema, vamos a hacer una pequeña introducción al tema de perímetro. En este caso, pues vamos a trabajarlo en las figuras que estamos observando, que son los cuadriláteros. Entonces, el perímetro de una figura corresponde a la suma de las medidas de sus lados. Es decir, para este ejemplo que tenemos un cuadrado, lo que vamos a hacer es sumar sus cuatro lados, las medidas de sus cuatro lados, para poder calcular el perímetro. Entonces vemos en el ejemplo que el resultado del perímetro es 12 centímetros, porque 3 más 3 más 3 más 3 nos da como resultado 12, que corresponde al perímetro de esta figura, en este caso un cuadrado.